Shani, ¿dónde está el baile? No, no, al lado tuyo. Ah, ya. Ah, no, no, está. Let's go. Ya, silencio chicos, ahora no puedo hablar muy fuerte, porfa. Les voy a dar esta enfermedad trofoblástica de las diapositivas que son mías porque a veces está un poco mezclado y creo que les estoy confundiendo un poco cuando les empiezo a dar sus diapositivas, ¿ya? Porque este es un tema muy importante, o sea, las hemorragias, esa área puede ser ya variado, pero lo que es las hemorragias de la primera mitad, tenemos que tener claros los conceptos. Entonces, por eso es que vamos a ver ahora de estas diapositivas lo que es la enfermedad trofoblástica. Igual voy a revisar las de los dos grupos que han mandado para ver cuál se va a llevar el punto, ¿ya? Bien, entonces, la enfermedad trofoblástica es también una hemorragia de la primera mitad del embarazo. ¿Se acuerdan del trofoblasto, del cincito trofoblasto? ¿De embriología o no? ¿Sí? Entonces, el tejido o el disco bilaminar que va a dar lugar a lo que es las membranas corioamnióticas, la placenta, son derivadas del trofoblasto y del cincito trofoblasto. Por lo tanto, la enfermedad trofoblástica tiene relación con estos tejidos. Va a ser una enfermedad tumoral que se caracteriza porque va a tener una multiplicación acelerada o una malignidad en algunos casos. Por eso es que se lo considera un tumor del trofoblasto, que tiene un crecimiento y una metástasis muy rápida. Es por eso que algunas pacientes con enfermedad trofoblástica de un tipo histológico específico fácilmente pueden llegar a tener un cáncer que se conoce como coriocarcinoma, que vamos a ver más adelante, y que es muy letal porque se mueren incluso en un mes o después del procedimiento rápidamente, si no nos hemos dado cuenta que este era un tejido maligno. Entonces, la enfermedad trofoblástica va a tener un origen genéticamente mixto, aunque también se ha visto que solamente puede estar relacionado con el origen paterno, ¿no? Entonces va a haber una anormalidad o una proliferación anormal de las células del trofoblasto que nos van a dar característicamente una imagen macroscópica como un edema o lo que se llama como racimo de uvas o empanal de abejas. La frecuencia es de 1 por 1500 partos y es genéticamente, como les decía, mixto, ¿no? Va a haber una alteración generalmente de mayor número de cromosomas que hace que esto se convierta en una proliferación exagerada o más rápido de lo que normalmente debería proliferar el trofoblasto. El marcador tumoral, así como en otros tumores, por ejemplo, el cáncer de ovario, ¿ya han llevado a oncología o todavía? ¿No? Por ejemplo, ustedes deben saber de conocimientos generales que, por ejemplo, el tumor de ovario tiene un marcador tumoral específico que es el CA125, ¿no? Entonces, así cada tipo de tumor normalmente tiene un marcador tumoral. En este caso, no se van a olvidar que el marcador tumoral para este tipo de tumores cuantitativa es la beta-HCG cuantitativa. O sea que el valor de la beta-HCG cuantitativa nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento y hacer una valoración del grado de malignidad o de cómo puede ser el pronóstico de una paciente con enfermedad trofoblástica. Y que cuando se diagnostica rápidamente o hacemos un correcto manejo, podemos evitar la muerte de las pacientes.
No todas las pacientes con mola, por si acaso, van a generar el tipo maligno. Sí hay algunas que pueden llegar a tener el tipo maligno, pero la mayoría van a ser de tipo solamente benigno y molar, ¿no? Entonces, el tromboblasto se caracteriza por tener la capacidad de penetrar o migrar a través del músculo uterino. Las vellosidades pueden pasar incluso hacia la circulación general porque tiene la capacidad de proliferación acelerada. Y también existe un mecanismo local del útero que hace que se limite esta proliferación y no se puede bajar el tono, chicos, creo que no me están escuchando. ¿Me escuchan? Estoy rompiendo, entonces no se puede. El útero tiene un mecanismo defensivo que evita que el tromboblasto migre rápidamente a través del miometrio y genere la invasión. Entonces, como les decía, chicos, la enfermedad tromboblástica morfológicamente se va a dividir en 4 formas. La mola hidatiforme, que es la más común, la que todos hemos escuchado alguna vez o hemos visto. También existe una forma invasiva o corioadenoma destrums, que es un poquito más agresiva y que puede migrar a través de las fibras musculares, pero sin generar el tipo maligno. El coriocarcinoma, que es la forma maligna, y el tumor trofoblástico del sitio de inserción placentaria, que es mucho menos frecuente. Pero si se fijan, vamos a tener típicamente en la mola las imágenes como de vesículas o el trofoblasto que se ha convertido, en realidad esto sería la placenta y las membranas, que se han convertido en vesículas por la proliferación acelerada de este tejido de trofoblasto. Entonces, la mola hidatiforme, que corresponde a la mayor cantidad de enfermedades trofoblásticas, va a ser una proliferación de grado variable de las células sincitiales y de Langerhans de las membranas del trofoblasto. Típicamente va a haber una degeneración hidrópica, quiere decir que estas vesículas van a estar llenas de líquido en las vellosidades coriales, ¿no? Y van a tener la característica producción aumentada de HCG cuantitativa, o sea que se puede medir. Histológicamente, la mola hidatiforme se va a caracterizar porque va a haber una degeneración hidrópica del trofoblasto, es decir, que se van a formar varias vesículas como racimos de uva. Entonces, no se olviden que eso es típico de una enfermedad trofoblástica. Cuando ustedes estén sospechando de una hemorragia de la primera mitad y hagan el examen especular, van a poder, si hay dilatación y hay contracciones, van a poder ver la salida de vesículas. Cuando vean la salida de vesículas, ya van a saber diferenciar un aborto, por ejemplo, de una enfermedad trofoblástica. Hay un marcado edema y tumefacción de las vellosidades, hay una proliferación del epitelio coriónico y además macroscópica o microscópicamente, mejor dicho, ausencia de vasos sanguíneos. Existen factores de riesgo para la mola hidatiforme. Las edades extremas, especialmente las mujeres de edad avanzada, tienen más frecuencia de presencia de mola. La multiparidad, porque las mujeres de edad avanzada ya han tenido más embarazos, ¿no? Más está la raza negra, también puede haber en un estado nutricional deficiente el uso de anticonceptivos, el tabaquismo y como les decía, como tiene un factor genético paterno importante, puede deberse también a que el padre sea de edad avanzada o que también haya tenido molas en embarazos previos. Exactamente no se sabe cuál es el origen de la enfermedad trofoblástica, pero se ha descrito muchos factores genéticos asociados a la presencia de las molas. La mola se va a dividir. Entonces vamos a anotar acá, ¿no? La mola hidatiforme, que va a ser uno de los tipos histológicos, ¿no? Esta mola se va a dividir en mola completa y mola incompleta. ¿Qué significa que sea completa o incompleta? En que una va a tener un feto que nunca llega
hacer de término, siempre termina ocultándose o muriendo, y la completa va a ser, ahora me acuerdo que han hecho un tema ustedes, ¿no? O va a ser la que no tenga absolutamente nada más que las vellosidades coriales. Entonces la mola completa es la degeneración que abarca toda la estructura ovular, no hay embrión y generalmente el cariotipo es 46XX y con cromosomas paternos únicamente. Por eso es que se cree que genéticamente se debe a un factor paterno. Y la mola parcial o incompleta es el tejido, en el tejido está parcialmente comprometido, es decir, que además de tener el tejido hidrópico, va a presentar un embrión que generalmente va a estar muerto y macerado y que tiene un cariotipo triploide o tetraploide con cromosomas tanto maternos y paternos. Como pueden ver en la imagen, sí se desarrolla un embrión en la mola incompleta, y en la mola completa absolutamente todo el tejido es de generación hidrópica. La mola completa es la que más va a dar lugar al coriocarcinoma. Entonces, como les decía, en la completa hay un cariotipo diploide 46XX y en la mola incompleta una tetraploidía o triploidía, generalmente 69XY, que tiene origen tanto paterno y materno, ¿no? Histológicamente la mola se va a dividir en grado 1, aparentemente benigna, bien diferenciado, el grado 2, que es potencialmente maligna, y el grado 3, que es aparentemente maligna con proliferación delta y un tromboblasto escasamente diferenciado, ¿no? Entonces, la mola irretiforme, como les decía, corresponde al 80 o al 85% del total de las enfermedades trofoblásticas. Las velocidades coriales van a ser reemplazadas por degeneraciones quísticas, hidrópicas, dilatadas con un grado variable de proliferación del citotrofoblasto y del citotrofoblasto. Macroscópicamente se van a ver como un racimo de uvas o múltiples vesículas que en la ecografía nos las van a reportar como panal de abejas o copos de nieve. Y es porque se va a ver imágenes entre más o menos así. Vamos a ver más adelante lo que hay en imagen, o si los chicos han presentado sus imágenes o han puesto imágenes de ecografía, seguro lo vamos a ver, ¿ya? Entonces tienen una imagen como de hipo e hipertensa al mismo tiempo, ¿no? Lo que nos da una característica de panal de abejas o copos de miel. El cuadro clínico va a caracterizarse porque obviamente va a haber un retraso menstrual o una HCG positiva, ¿no? La paciente tiene que estar embarazada. Y si se acuerdan, la beta-HCG, que es el marcador tumoral, va a estar mucho más elevada que en un embarazo normal. Por decir, hay valores de referencia, ¿no? Es 1000 para las 3 semanas, en la mola irretiforme a las 3 semanas va a estar con 10.000. Entonces, vean la diferencia de valor de la HCG cuantitativa. En el caso de la mola van a tener valores mucho más elevados. El sangrado genital va a ser variable. Si hay contracciones y el cervix se está dilatando, sí vamos a poder ver sangrado y la eliminación de vesículas por vía vaginal. El dolor abdominal hipogástrico también es frecuente. La eliminación, como les decía, típicamente también va a haber una hiperemesis o una hipertensión arterial. Y eso es que debido a la exageración o al aumento de la beta-HCG. Por ejemplo, en un embarazo gemelar también va a haber mucha más hormona coriónica humana, ¿no? Porque son dos productos, dos placentas, dos todo. De igual manera, en la mola va a haber mayor estimulación simpática y va a haber más náuseas y vómitos. La paciente va a estar vomitando todo el tiempo. También puede haber un síndrome de hipertensión precoz y algunos libros la van a referir como preeclampsia temprana. Ustedes saben que la preeclampsia, o tal vez a los semestres sí van a aprender, que la preeclampsia es una enfermedad que se presenta por encima de las 20 semanas. En este caso,
podemos tener una hipertensión precoz, es decir, que a las 10, 12 semanas la paciente empieza a desarrollar hipertensión y va a ser secundaria al aumento de la hormona coriónica. También puede haber señales de hipertiroidismo. La exagerada estimulación de la hormona coriónica va a hacer que el cuerpo lúteo, que les había dicho que existe, ¿se acuerdan o no? En la anterior clase les dije que al principio del embarazo va a haber el cuerpo lúteo va a ser el que nos da la progesterona o nos da la nutrición o la mantención del embarazo. Entonces, en este caso, como hay exagerada producción de beta-HCG, el cuerpo lúteo también se va a volver en quistes tecaluténicos de incluso 20-25 centímetros, ¿no? Entonces, la exagerada estimulación hace que haya mayor tamaño de estos quistes tecaluténicos. Si es una mola incompleta, el embrión típicamente no va a tener latido cardíaco. Ya en examen físico, como hay una exagerada producción o multiplicación de las células del trofoblasto, va a haber un aumento de la altura uterina, incluso al doble de lo que se espera para la edad gestacional. Si, por ejemplo, para 10 semanas esperamos que mida, 12 centímetros, en la mola va a medir 20 centímetros, ¿no? O sea, es casi el doble de la altura uterina de lo esperado. Entonces, clínicamente nos vamos a poder dar cuenta porque la altura uterina es mayor. Entonces, el diagnóstico se va a basar en una buena historia clínica, el examen ginecológico, semiológico, va a haber eliminación de vesículas, a veces por vía vaginal, aumento del tamaño uterino, como les decía, a veces van a poderse palpar los quistes tecaluténicos y el sangrado transvaginal puede ser moderado o abundante, ¿no? Entonces, si se ve un poquito aquí, no sé si se puede ver, se ve como unas imágenes entre blancas y negras que son típicas como copos de nieve o panal de abejas. El método de diagnóstico no invasivo para determinar la mola va a ser la ecografía, porque nos va a permitir ver que no existe un embarazo normal, sino varias vesículas hidrógenas, ¿no? Entonces, en una paciente que viene con hiperemesis, hipertensión temprana, que tiene mayor altura uterina, le vamos a hacer una ecografía o le vamos a solicitar y seguramente vamos a ver vesículas o copos de nieve. También el estudio hormonal es importante, tenemos que hacer un estudio seriado de la beta-HCG, que va a ser, como ya les había dicho, el marcador humoral del amor. También vamos a hacer un perfil tiroideo. El valor de la beta-HCG la vamos a pedir en el primer contacto con la paciente. Después tenemos que pedirlo como control después de haber hecho el vaciamiento uterino, es decir, después de la ME o del legrado. Y posteriormente vamos a ver que existe un esquema que lo manejamos hasta el año después del procedimiento o después de la evacuación uterina. ¿Esto por qué? Porque es muy frecuente que pueda convertirse en un coriocarcinoma, ¿no? Entonces vamos a pedir la ecografía transvaginal y en casos de que ya hay un embarazo más grandecito, tal vez intentemos auscultar los latidos cardíacos que van a estar ausentes, ¿no? Los métodos invasivos, que no se hacen mucho porque ya con hacerle una ecografía nos damos cuenta que es una mola, pero sí lo usaríamos, por ejemplo, para poder determinar el tipo genético o cuál ha sido la alteración genética que ha habido en esta mola. El legrado biopsia, vamos a realizar el vaciamiento uterino y no se olviden, chicos, siempre que hagan o que sospechen de una mola, deben enviar la muestra para histopatología, porque va a ser el único método que nos diferencie si es una mola, si es un coriocarcinoma o es un tumor del sitio placentario, y de esta manera hacer el manejo o el seguimiento de las pacientes. Hay algunas pacientes que hacen con su muestra, les dan su botecito con su mola, van y lo entierran, ¿no ven? Ahí ya no podríamos saber si es un tipo histológico maligno,
seguramente la paciente va a venir con metástasis cerebral, pulmonar, no sé, pues o tal vez a punto de morirse. Entonces, por eso es que hay que recomendar a las pacientes, especialmente si sospechamos o vemos las vesículas, que sí o sí deben llevar la muestra para histopatología. Bien, entonces el segundo tipo va a ser la mola invasora, que como su nombre dice, va a invadir el tejido, no tanto como el coriocarcinoma, pero sí tiene mayor capacidad de proliferación o de migración a través del músculo uterino. Es una neoplasia no metastásica, constituye el 10% de las molas o de las enfermedades trofoblásticas, y se define como una mola hidatiforme, pero que va a ir penetrando las capas del miometrio. Esta es una forma común de persistencia de la mola, es decir, hacemos el legrado y nuevamente puede aparecer tejido trofoblástico dentro del útero. Puede estar relacionada con que ya la paciente haya tenido una mola, puede ser que haya tenido un embarazo normal, no siempre va a estar relacionada con persistencia de una mola. La mola hidatiforme no diagnosticada o que no se puede o no tratada puede terminar en un shock o una hemorragia masiva porque las molas sangran mucho más, el volumen uterino es mayor y genera una sobredistensión uterina más que un embarazo normal. También puede haber, en caso de que sea una mola invasora, una perforación del músculo y generar una peritonitis, una periperitonitis. También puede estar relacionada con el aumento de la presión y llegar a convertirse o simular una preeclampsia severa, una coagulación intravascular diseminada y la complicación más grave de la mola, no se olviden tampoco eso porque es importante que sepan, coriocarcinoma. Entonces, la complicación más grave de una enfermedad trofoblástica o de una mola va a ser que se convierta en el tipo maligno o coriocarcinoma. El tratamiento de la mola va a ser igual que un aborto incompleto. Tenemos que hacer un vaciamiento uterino. Para eso podemos utilizar el AMEO con las cánulas que ya hemos dicho que existen, ¿no? De varios calibres y que tiene que ser una dilatación por lo menos un mínimo máximo de 1 centímetro, o un legrado si es que es un embarazo de mayor tamaño o de mayor edad gestacional o mayor dilatación. En algunos casos en los que la paciente ya es añosa, ya ha tenido varios hijos, como el riesgo de que se convierta en un coriocarcinoma es algo o existe, también se puede hacer una histerectomía en bloque. Es decir, ya no hacer el legrado, sino directamente hacemos la histerectomía con todo el contenido de la mola dentro del útero. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Si la paciente tiene un cervix cerrado, no hay contracciones y hemos hecho una ecografía que nos muestra una imagen de mola, vamos a utilizar prostaglandinas para poder dilatar y generar la evacuación, ¿no? Por lo menos poder hacer el AMEO o el legrado. Se puede hacer el legrado para embarazos de más de 12 semanas y también el AMEO para embarazos de menos semanas. En el segundo trimestre, incluso cuando la paciente nunca ha ido a control prenatal y no se ha dado cuenta que tenía una enfermedad trofoblástica, podemos utilizar oxitocina para generar contracciones y que la paciente se pueda hacer el legrado o eliminar todo el contenido, ¿no? El amor. Se puede también optar por hacer una histerotomía, es decir, un corte como si fuera una cesárea pequeña, o una histerectomía, como les dije, en pacientes que tengan factores de riesgo como edad avanzada. Una vez hecho el legrado o el aspirado, no se olviden que tenemos que hacer un seguimiento a la paciente hasta por lo menos 1 año después de la evacuación. Vamos a hacer un examen ginecológico, un examen genital. Como la mola tiene alta frecuencia de metástasis, vamos a realizar estudios complementarios para saber que no existan ya metástasis al momento del ingreso de la paciente.
especialmente cuando la paciente tenga beta-HCG cuantitativa alta, más de lo normal o exageradamente alta. Radiografía de tórax, podemos hacer tomografías, resonancias magnéticas, o de acuerdo también a la clínica asociada que la paciente puede estar presentando. Por ejemplo, si tiene, no sé, alteraciones de la conciencia, tenía una mola como antecedente o tal vez una enfermedad molar al momento de que ingresa, sospecharemos seguramente de un tumor o de una metástasis cerebral, ¿no? Si la paciente tiene distrés respiratorio, tenemos que pensar que la paciente tiene una metástasis pulmonar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, podemos solicitar o directamente de rutina, solicitamos radiografía, tomografía y el seguimiento de la beta-HCG cuantitativa. Entonces, hay que determinar seriadamente el nivel hormonal. Les decía, la primera la vamos a tomar cuando la paciente llegue a nuestro servicio. La segunda, después de haberle hecho el legrado y el aspirado. Y también vamos a repetir una ecografía ginecológica para ver o estar seguros que hemos sacado absolutamente todo el contenido del útero. Porque a veces, por ejemplo, si es una mola invasora, puede quedar un pedacito del tejido o que ya haya migrado por el músculo y nuevamente proliferarse desde ese tejido. Una vez que ya hemos hecho el procedimiento, ya tendremos dos valores de HCG, la vamos a realizar cada semana durante el primer mes. Luego vamos a hacerlo cada 15 días en los siguientes 2 meses y cada mes hasta cumplir los 6 meses post evacuación. Y luego vamos a hacer bimestralmente hasta completar el año. Entonces es importante orientar a la paciente con enfermedad trofoblástica que no se embarace durante el primer año de seguimiento, porque si se embaraza, ¿qué va a pasar? ¿Muere? ¿Mola? No exactamente le va a dar mola, pero ¿qué nos va a pasar en el seguimiento si la paciente se embaraza? El valor de la beta-HCG ya no va a ser pues de la mola, ¿no? Va a ser del embarazo actual. Entonces, sí o sí hay que ponerle a la paciente un método anticonceptivo para que no se embarace durante ese primer año de control. Bien, el coriocarcinoma va a ser la forma maligna de la enfermedad trofoblástica. Esta es una variedad muy poco frecuente. Vean que puede ser 1 de cada 10.000 o hasta 70.000 embarazos, pero cuando se presenta es muy letal y puede fácilmente o rápidamente hacer metástasis y matar a la paciente. Si nosotros lo identificamos a tiempo, vamos a poder hacer el manejo con citostáticos o quimioterapia que permitan revertir el cuadro, ¿no? La placenta va a simular una especie de infarto macroscópicamente y se caracteriza porque es un tumor maligno del epitelio trofoblástico, el músculo uterino, los vasos sanguíneos van a tener o van a sufrir hemorragias y necrosis, haciendo que el tejido trofoblástico tenga una imagen de, macroscópicamente como pueden ver ahí arriba, de invasión o de como que se estuviera deshaciendo el tejido, necrosándose. Rápidamente hacia áreas distantes puede migrar el coriocarcinoma, especialmente a lo que es pulmones, cerebro, hígado, pelvis, vagina, intestinos, ya, especialmente a lo que es el cerebro y los pulmones. Macroscópicamente va a tener un aspecto de masa muy friable, es decir, que se está deshaciendo cuando lo estamos viendo, infectadas como si fueran de color rojizo, y microscópicamente va a haber una proliferación desorganizada y anárquica de todos los elementos del trofoblasto y cambios anaplásicos a nivel celular. La clínica va a ser variable, como les decía, va a depender mucho del sitio al cual haya hecho la metástasis, ¿no? Si es en el útero, en la vagina y órganos pélvicos, va a haber sangrado transvaginal, tejido como que deshaciéndose.
a nivel de, puede haber flujo purulento, ¿no? Y tejidos espaciándose, fiebre, decaimiento general. Si es en los pulmones, les decía que va a simular un cuadro de distrés respiratorio. Y si es a nivel neurológico, a nivel cerebral, va a haber una alteración neurológica. El diagnóstico lo vamos a hacer por clínica. Quizás sí haya el antecedente de que la paciente se ha realizado un legrado o una MEU por una enfermedad molar común, pero que después no ha realizado su seguimiento, no ha llevado su muestra histopatológica y viene con señales de complicación, ¿no? Entonces, coriocarcinoma es el tercer tipo de enfermedad trofoblástica. Histológicamente, el material que obtengamos del legrado nos va a determinar o nos va a confirmar si este es un coriocarcinoma. Vamos a hacer estudios de beta-HCG que nos van a mostrar aumento cada vez que hagamos el control. Si no hiciéramos la quimioterapia, va a aumentar rápidamente y los valores van a ser cada vez más y más altos. La radiografía de tórax nos va a mostrar si hay una metástasis y podemos hacer resonancia, tomografía, todo lo que permita ver si hay metástasis a distancia. Existen ya valores de mal pronóstico y de buen pronóstico de la enfermedad trofoblástica. Depende especialmente del nivel de beta-HCG. Valores menores a 40,000 van a ser de buen pronóstico y síntomas de malignidad de menos de 4 meses. Cuando hay metástasis vaginales o pulmonares es más fácil que la quimioterapia resuelva el problema y la remisión puede ser incluso del 100% en pacientes que hagan un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Las pacientes de alto riesgo mal pronóstico van a tener beta-HCG mayores a 40,000 después de hacerle un vaciamiento. Van a tener síntomas de malignidad de más de 4 meses de evolución e incluso ya va a haber metástasis a nivel cerebral en donde la quimioterapia no va a resultar y este tiene una mortalidad del 85 al 100%, o sea que vean que es en un mes, en una semana incluso la paciente se puede morir. Entonces el tratamiento del coriocarcinoma vamos a hacerlo con quimioterapia. Generalmente cuando es una enfermedad trofoblástica con valores no tan altos y la paciente está compensada, no siempre necesitamos de un oncólogo para hacer el tratamiento. Los ginecólogos sí podemos hacer el tratamiento con la quimioterapia. Generalmente se usa la monoquimioterapia y el tratamiento o el medicamento de elección va a ser el metotrexato. Entonces, este lo encontramos en ampollas para administración o en frascos para administración intramuscular o endovenosa. La cirugía está poco indicada a no ser que haya lesiones en los órganos vecinos, ¿no? Entonces, en pacientes con bajo riesgo, que no estén con clínica de tener una complicación, utilizamos el metotrexate de 1 a 1.5 miligramos kilogramo de peso durante 5 días más el ácido folínico en días alternos, es decir, que se pone metotrexato el día 1, 3, 5 y 7 y los días 2, 4, 6 se le pone ácido folínico. También se puede utilizar como alternativa la actinomicina D o tratamientos ya combinados si existe resistencia a la quimioterapia. En pacientes de alto riesgo podemos utilizar combinaciones, ¿no? Y ya seguramente en este caso se la vamos a pasar al oncólogo para que pueda utilizar vinplastina, actinomicina D, combinada con metotrexato, o si hay metástasis cerebral, ya están utilizando inmunoterapias para tratar de reducir el daño o la lesión cerebral. Entonces el tratamiento con quimioterapia se efectúa en series de 5 días, como les he dicho, 1, 3, 5, 7, con descansos de una semana, mientras el valor de la HCG siga alta y mientras la paciente tolere los efectos secundarios de la quimioterapia, que no siempre van a ser
graves, ¿no? Pueden haber náuseas. Lo bueno de metrotexato es que no es tan agresivo como otras quimioterapias que les deja re mal, ¿no? Entonces sí, se puede utilizar o repetir la dosis hasta que el valor de la beta-HCG se negativice. Y el tumor del sitio placentario es el otro tipo histológico que es mucho menos frecuente. ¿Qué? Sí, te estoy escribiendo con esto. Que es mucho menos frecuente y es porque hay células que van a invadir específicamente el sitio en donde se va a implantar la placenta, ¿no? Entonces este es un tumor localmente invasor pero con bajo potencial de malignidad. Y el tratamiento, al igual que la mola, va a ser el curetaje, el vaciamiento uterino, y en algunos casos también se puede utilizar la histerectomía como tratamiento en el caso del tumor del sitio placental. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta, duda, comentario de la mola? ¿Nada? Por si acaso esto va a entrar al examen, ¿no? Chicos, que es la siguiente semana. ¿Qué? ¿Qué? Tan fácil que es el examen. Ahora a ver, vamos al grupo A, vamos a ver cómo están los tópicos. A ver, háblenme, chicos, por favor. Hola.